Hola, me llamo Lorenzo. Sí, soy yo el de las plumas verdes como la selva. Y con estos cachetes rojos, ¿saben? Como si algo me diera un poquito de vergüenza. Pero, la verdad es que hoy no estoy feliz. Siento como una piedrita aquí adentro, en mi pecho. Y bueno, les voy a contar por qué. Miren, para que entiendan mi tristeza, tenemos que viajar muy atrás en el tiempo, a mi primer hogar. Uf, un lugar que a veces parece un sueño. Yo nací en un sitio increíble, la selva de Perú. ¿Se imaginan árboles pero tan altos que parecen tocar las nubes? Y el sonido de miles de animales todo el tiempo. Yo vivía ahí, con mis hermanitos, en un nido súper calentito, esperando que mamá volviera con fruta fresca. Me daba de comer en la boquita y me hacía cariñitos con su pico. Me sentía seguro, me sentía feliz. Pero ¿saben qué? Esa tranquilidad se acabó, y de la peor manera posible. De repente ese viaje que yo nunca quise hacer comenzó. Un día, esperando a mamá, ¡zas!, apareció un señor. Al principio pensé que quería jugar, pero no. Me agarró. Era un traficante de animales. Qué palabra tan fea, ¿no? En solo un segundo todo mi mundo, todo lo que conocía, desapareció. Me llevó a un mercado en Pucallpa. Era un lugar llenísimo de ruidos y olores. Y ahí estaba yo, metido en una jaula diminuta. A mi lado otros periquitos gritaban, unos monitos hacían caras tristes y unas tortuguitas ni se movían. Todos, absolutamente todos, teníamos la misma mirada, una mirada de miedo. Y después del mercado vino algo peor, la oscuridad total. Me metieron en una caja. No se veía nada de nada. Solo escuchaba un ruido que no paraba y sentía que me movía. Olía a trapo viejo. Mi selva, mi mamá, sentía que estaban a 1.000.000 de kilómetros. Más de 25 horas, imagínense eso. Todo un día y un poquito más, metido en esa caja, dentro de un autobús que me llevaba a Lima. Tenía un hambre terrible, una sed que me quemaba, pero lo peor de todo, era que me sentía completamente solo. Lo único que podía hacer era llorar bajito, extrañando a mi mamá. Y de repente, en Lima, en medio de toda esa tristeza, algo cambió. O eso parecía. Ahí conocí lo que sería mi nuevo hogar. Y mi nueva casa. Una jaula. A ver, para mí, una jaula es como una casita de palitos de metal. Es muy chiquita. Podía dar saltitos de un palo a otro, sí, pero no podía hacer lo que más importa, volar. Mis alas son para volar, ¿entienden? Necesitan el cielo. Pero en esa casa conocí a Pepe. Pepe era un niño genial, mi mejor amigo. Jugábamos un montón. Me encantaba pasearme en su carrito de juguete por todos lados. Pero, incluso cuando me estaba riendo, miraba por la ventana. Veía otros pájaros volar, veía el cielo azul. Y soñaba con estar allá arriba, libre. Y esta, creo, es la pregunta más importante de mi historia. A ver, yo tenía cariño, una casa segura y mango, mi fruta favorita. Pepe de verdad me quería. Pero, ¿era suficiente? ¿De verdad se puede ser feliz del todo sin ser libre? Y esta fue la respuesta que yo encontré. Porque a veces Pepe me vería triste y no entendía. Tenía comida, tenía agua, pero es que la comida no lo es todo. La clave es que no hay nada que pueda compararse con ser dueño de tu propio vuelo, de tu propio cielo. Con el tiempo, esas ganas de volar, ese sueño del cielo, se volvieron más y más fuertes. Y fue la propia tierra la que, sin querer, me dio una salida. Los años pasaron, claro. Pepe creció, ya era un chico grande, con sus amigos, sus estudios, y ya no jugaba tanto conmigo. Me sentía muy solo. A veces me subía al techo y me quedaba horas mirando a lo lejos, soñando con irme. Pero me daba miedo. Y de pronto, un día, todo empezó a temblar. Fue un susto tremendo. Las cosas se caían, el suelo se movía, la ventana estaba abierta y el puro miedo, el instinto, me hizo salir volando sin pensarlo 2 veces. Sé que irme así les dolió mucho. Pepe y su familia me buscaron por todos lados. Gritaban mi nombre. Cuando veo esta imagen, me acuerdo de que el cariño era de verdad y que mi libertad, pues para ellos fue una pérdida. El camino a la libertad no fue nada fácil, ¿eh? Tenía sus propias dificultades. Pero también tenía sus recompensas. Mis alas estaban débiles, claro, casi no las usaba, pero mis ganas de ser libre eran mucho más fuertes. Así que volé, y volé, y volé, con todas mis fuerzas, hasta que ya no pude más, y aterricé en una palmera gigante. Estaba en un parque. ¡Lo había logrado! Y ahí estaban,
Un montón de loros como yo, verdes, con los cachetes rojos. A ver, no era mi selva, pero era mi gente. Conocí a una lorita muy linda y juntos hicimos nuestra propia familia. Por primera vez en muchísimos años sentí que estaba viviendo la vida que se suponía que debía vivir. Mi vida dio un giro de 180 grados. Con Pepe, pues sí, siempre estaba seguro, calentito y comía mango rico todos los días. Aquí en el parque a veces paso frío y a veces cuesta encontrar comida. Pero allá tenía una jaula cómoda. Y aquí tengo el cielo entero para mí. Y una familia. Para mí, la decisión es clara. Y no voy a mentir, a veces extraño a Pepe. Fue mi amigo y yo lo quise mucho, pero prefiero esta vida. Prefiero estar aquí, volando alto, aunque a veces era un poco más difícil. Y esa es la lección más grande de todas. No es la comida rica, no son los juguetes. Lo más bonito, lo más importante que hay en este mundo es poder volar a donde se te dé la gana. Es ser libre. Mi historia, en realidad, es la historia de muchos animales. Por eso, si algo les queda de todo esto, es que lo piensen. Los animales como yo no somos para estar en una casa. Nacimos para ser libres en nuestros hogares de verdad. Porque se los digo yo, que lo viví. No hay nada, pero absolutamente nada, más valioso que la libertad. Y para terminar, les dejo una pregunta. Mi historia muestra que yo elegí una vida más dura, a cambio de ser libre. Y eso nos hace pensar, ¿no? ¿Qué valor real tiene la libertad cuando la comparamos con la comodidad o la seguridad? Es algo sobre lo que creo vale la pena reflexionar.